reanudar la audiencia y, señor defensor, puede abocarse al alegato en relación a las calificaciones jurídicas. Gracias, magistrado. Sí, bueno, como tal cual se anunció ya desde el primer momento de este alegato, estos hechos no pueden ser subsumibles dentro de la figura de la ley, dentro de la ley de conductas antiterroristas. Ya lo señalé en su momento, existen 3 niveles. El primer nivel dice relación con que las circunstancias de tipificación, el tipo objetivo, ya están consideradas para la concurrencia o determinación de concurrencia del artículo 2. En el caso, por ejemplo, en el caso de los domínicos, las circunstancias de detonación en un medio de transporte y el riesgo a la vida ya son considerados dentro del artículo 2. Por tanto, sería nem bis in idem utilizar esos mismos elementos, las circunstancias de la detonación y la supuesta puesta en riesgo de la vida e integridad física para suponer de ellos la concurrencia de criterios de concreción. Cabe tener presente, su señoría, que en relación a, dentro de los criterios de concreción, en relación a las circunstancias, el metro en el cual se generó el atentado era un vagón en el cual la persona que lo detecta lo vio a distancia, a 2 vagones de distancia. Estaba puesto sobre un asiento y cercano a la cabina del mismo, a la cabina de conductor, pero en sentido inverso. Es decir, era un elemento que sí o sí iba a ser advertido. Se ha querido magnificar por parte del Ministerio Público el hecho de que si no hubiesen operado los protocolos, las consecuencias hubiesen sido mayores. Pues bien, las circunstancias del hecho dan cuenta de que en definitiva no estaba o no se advierte la intencionalidad de una afectación mayor. Por otro lado, el testigo Jesús Campos Peña, el testigo 11, que declaró el día 29 de marzo del 2017, señaló que ese metro retornaría sin pasajeros y que se dirigiría a Talleres. Era efectivamente un metro que iba a circular, pero que no iba a tener pasajeros, según la expresión de Jesús Campos Peña, toda vez que éste se dirigiría a Talleres. Fue instalado en la última estación, en el penúltimo tren. Como vemos, las circunstancias como un elemento de concreción no nos permiten calificar este hecho que tenga el carácter de terrorista. De hecho, el tercer nivel al momento de determinar la concurrencia de la tipificación terrorista, ya no solamente el non bis in idem, ne bis in idem, los criterios de concreción, sino que también el análisis del elemento subjetivo. Y este elemento subjetivo, ya lo dijimos, lo proponíamos en una doble instancia. En una primera instancia, verificar que la generación de la realización de actos violentos genere un miedo que puede ser común. Si ese miedo común a cualquier otro delito no se verifica, no estamos en presencia de un delito terrorista. Y acá, incluso a ese nivel, no se generó miedo, no se generó siquiera un miedo asimilable al de otro delito común. Tanto así que dentro de las tomas de declaraciones no existió ningún testigo pasajero. Los testigos que prestaron declaración respecto de estos hechos eran funcionarios del metro, funcionarios que al día siguiente incluso siguieron prestando funciones que no requirieron licencias médicas. De manera tal que, y de hecho, que en sus propias expresiones
daban cuenta de que no resultaba un hecho de entidad. Pero la propuesta de esta parte es no solamente que sea un miedo común, sino que además este miedo incorpore el elemento político propio del bien jurídico que se protege detrás de la norma. Y acá no se advierten que esa generación de miedo se constatase. No se afectaron estructuras, no se alteraron los procesos democráticos, la gente siguió votando, la gente siguió participando de los órganos legitimados dentro del Estado, no se requirió ninguna demanda a autoridad, no se quiso proponer o imponer términos. Tanto es así que en este hecho no se advirtió ningún panfleto, ningún rayado. Termina en definitiva siendo un hecho sin un elemento motivacional detrás. No tenemos forma de poder verificar que la intención sea la afectación del orden constitucional y democrático, expresado en una vía idónea. No tenemos forma de poder verificar aquello, de manera tal que en este caso no procede la calificación terrorista. Hemos desde ya, obviamente, abogado por la absolución de nuestro representado. Lo que advertimos precisamente de la falta del elemento subjetivo, de la falta de uno de los presupuestos y también del elemento organizativo, lo que se advierte es que en este caso solamente podría ser subsumido en el ilícito de daños en relación al vagón del metro. Cabe considerar, su señoría, ya lo había señalado anteriormente en relación a la entidad de los daños, que el testigo José Oñate, el 20 de junio del 2017, a propósito del otro medio de prueba 588, en la nota de prensa del diario La Tercera, da cuenta del atentado ocurrido en 1986, en donde no solamente existió daño a la infraestructura completa, sino que también existieron daños a las boleterías, a 30 locales que existían en el lugar. El vagón resultó con un forado en el piso y en el costado, y que esto venía de un maletín que fue colocado a las 7 de la mañana bajo uno de los asientos. Uno puede advertir, y de hecho ese hecho fue adjudicado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahí uno puede advertir una intencionalidad, no solamente por la magnitud, sino que también por las proclamas o las consignas que llevan detrás, lo que venía detrás de ese atentado. Ahí uno podía entender en aquella época, en el año 86, la pugna de poderes y la pugna de cómo medios organizados pretendían socavar, legitimados o en el convencimiento de estar legitimados, el orden que en aquel entonces imperaba. Tenía, por tanto, esa acción una connotación política, y es lo que no se advierte en este caso. En cuanto a las lesiones, se tipificaron de lesiones menos graves por parte del Ministerio Público. Sin embargo, la defensa advierte que, al igual como lo hizo mi colega Camus, y de lo cual ya también reproduzco por economía procesal sus alegaciones, sin embargo, hacer presente que varias de las calificaciones de lesiones leves, lesiones clínicamente leves, así diagnosticadas, tuvieron como presupuesto por parte de los profesionales que hicieron análisis de esas lesiones el hecho y las circunstancias de un ruido ocurrido en una estación del metro. Es decir, ellos no pudieron evidenciar nada, ellos hicieron audiometrías, ellos, los profesionales que evaluaron a las víctimas de los dominicos,
no pudieron constatar lesiones. Sin embargo, la calificación de leve venía derivada precisamente por las circunstancias expresadas en la anamnesis. Lo que el Ministerio Público de alguna manera pretende es que esas mismas circunstancias que en su momento permitieron verificar la concurrencia de una lesión aún a nivel de leve sea doblemente considerada ahora para una calificación de menos graves. Cabe considerar, su señoría, que, por ejemplo, las conductas que tuvieron los testigos o personas que refirieron después, posteriormente, ser afectados, son bastante decidoras en cuanto a la entidad de esta situación, de este suceso. Ya se dijo respecto de don Cristian Tavilo, lo hizo presente mi colega. José Borges también fue un funcionario que no recibió licencia y al ser inquirido por esta defensa de por qué no lo solicitó, por qué no fue a una consulta privada, sus explicaciones es que no le di importancia. Lo mismo ocurrió con Álvaro Silva, también señaló que no le dio importancia. Y en relación a Carlos Gatica Sevillano, se aprecian las imágenes, en las imágenes del suceso, que él se retiraba de la estación y de hecho muchos de los conductores ya habían sido advertidos en momentos previos del elemento que se encontraba en el vagón y ellos se retiraban y una vez sucedida la explosión ellos vuelven. Si se supone que este hecho genera una conmoción, genera un miedo, no es una conducta razonable volver a verificar qué es lo que está pasando. Porque en definitiva lo único que con ello demuestra es que la entidad no fue suficiente. De hecho, recuérdese su señoría que, por ejemplo, en el lugar cercano al lugar de la detonación, existía una pantalla de televisión, de las que se advierten en las estaciones del metro. Existía un reloj, estaba la cabina de la puesta de mando y control. Ninguno de esos elementos fueron afectados. Y como digo, la conducta del señor Gatica Sevillano es la mejor expresión de eso. Él se retiraba y después se devolvió a ver lo que estaba sucediendo. Por otro lado, también otro funcionario, en este momento no me recuerdo el nombre, otro funcionario incluso fue el autor de la grabación de un video. Ustedes, su señoría, se recordarán quizás mejor que yo de que un funcionario vuelve y graba un video y de hecho nos cuenta que en ese momento avisa a su casa de que va a llegar más tarde. Si tuvo la capacidad de grabar un video es porque en general no generó una mayor afectación. En caso de ser igual un tópico que seguramente me requerirá el tribunal y por lo mismo me adelanto. En relación a las lesiones, coincido con lo que señaló mi colega para el evento de ser estas lesiones categorizadas, o sea, para el evento de ser el hecho de los domínicos categorizadas de terrorismo, me parece que las lesiones tienen que ser subsumidas dentro de la misma figura. Y para llegar a esa conclusión me apoyo también en la historia de la ley 20.813, ley que crea el artículo 14D. Ya lo hice yo análisis en su momento. En la discusión parlamentaria, la Fiscalía señaló que respecto de este tipo de ilícitos, lo que acontecía era que se aumentaba, por así decirlo, el injusto. Y este aumento en el injusto tenía la justificación de ello era precisamente por la posibilidad de generar una afectación en términos de la salud y integridad física. Se dice, en consecuencia, frente a la ausencia en el autor de la finalidad terrorista o su falta de acreditación en el proceso respectivo, podría considerarse que no existiría un tipo penal que concretamente sancione la conducta. Posteriormente se señala la colocación, uso o detonación de artefactos explosivos conforme una conducta de peligro concreto adicional y portadora de un mayor disvalor.
está positivamente orientada a que la bomba o artefacto detone, ocasionando con ello, por regla general, lesiones o incluso la muerte de personas que se encuentren cercanas a explosión y daños de distinta naturaleza en los bienes adyacentes a la misma. O sea, el Ministerio Público en la discusión parlamentaria, a propósito de la ley 20.813, supone que el hecho de la colocación de artefactos ya de suyo implica la afectación a la vida e integridad física. Por eso es que si para el artículo 14D se encuentra subsumida, con mayor razón lo es respecto del ilícito terrorista, donde la diferenciación del artículo 14D a la ley terrorista estriba en el elemento subjetivo. En relación, magistrado, al hecho comisaría, en el mismo sentido de lo ya expresado, el elemento instalar una bomba es parte del tipo y por tanto no puede ser considerado como un criterio de concreción. Todos los elementos que el Ministerio Público ha señalado en torno a los riesgos por el lugar donde se encuentra, eso formaban parte también del tipo. Por tanto, la posibilidad de afectar peatones, residentes, forman parte del tipo. El otro criterio de concreción, esto de ser un plan de atentar contra personas, la verdad es que no se ve corroborado. Las declaraciones de testigos 32, 27 y el 21 y el perito 21, todos ellos dan cuenta de que en definitiva acá no existieron afectados. De hecho, el único, por así decirlo, civil que no estuviese involucrado en la investigación fue el dueño del automóvil y no resultó con ninguna afectación. Lo que describieron incluso los testigos que prestaron declaración respecto de ese hecho es que en dicha unidad policial, si bien existe una alta dotación de contingente, este no se encontraba en servicio salvo 11 personas. A ese respecto declaró Juan Muñoz Rodríguez, quien, al igual que el testigo 27, Óscar Andrade, dueño del vehículo, señaló que los daños solamente afectaron al vehículo respecto del cual se instaló. Y un dato decidor, su señoría, el Ministerio Público pretende extremar el hecho sobre la base de que se ocurrió en un lugar con tránsito peatonal. Pues bien, el elemento se coloca en la parte delantera del vehículo, no en la parte trasera donde está alojado el tambor de combustible. Eso es bastante decidor de la significación y de la menor intencionalidad en cuanto a lo que correspondería a un criterio de concreción de las circunstancias del hecho. Tampoco se ve materializado el plan de atentar contra personas, toda vez que acá no se afectó a nadie, no existe ningún panfleto, no existe ningún rayado que dé cuenta de que ese hubiese sido el objetivo. Por el contrario, el vehículo no era un vehículo institucional y no tenía ninguna calcomanía o ningún logo, no tenía nada que fuese indicativo de ser un vehículo perteneciente a un funcionario policial. En cuanto al perito 21, Felipe San Martín, él evacuó el informe pericial 4251 y si bien describe que existieron daños en vidrios en el costado del inmueble de la comisaría, la verdad es que las fotos 87 y 90 del otro medio de prueba 70 no permite apreciar esa característica. En cuanto, su señoría, al hecho escuela militar. La misma situación, indicar no es terrorismo. También el primer nivel de análisis que se debe realizar es la concurrencia de los elementos objetivos y que esos no pueden servir de criterios de concreción, toda vez que los criterios de concreción son un parámetro, son un referente, ya lo hemos dicho, son necesarios, mas no suficientes del criterio subjetivo.
si los elementos bombas, lesionados, son utilizados para los efectos de ello derivar los criterios de concreción, estaríamos incurriendo en un non bis in idem. Pero acá es donde más palpable se hace la propuesta o la indicación de esta parte en términos de la forma en que han de ser interpretados los elementos sugestivos. El elemento sugestivo, su señoría, por cuanto no basta la mera asignación de miedo en personas del suceso. Este miedo tiene que estar orientado hacia un objetivo. Ese es el objetivo que pretende que el objetivo, digamos, al cual está orientado el miedo, es el objetivo que a su vez está protegido por el orden, por el bien jurídico. Y ese es el orden constitucional y democrático. Por tanto, el elemento político del que deriva el bien jurídico, el orden constitucional, ese elemento tiene que estar incluido al momento de interpretar o al momento de dilucidar cuál es el miedo al cual alude la norma. Y esto, su señoría, porque existe el miedo a que el Estado se transforme en un Estado fallido. Existe el miedo de que el Estado pueda sucumbir. Existe el miedo que altera los procesos democráticos. Expresión de ello fue en su momento el atentado en España, días previos a una elección. Existen también atentados a cuerpos diplomáticos, a cuerpos legislativos que generan esa afectación. No, obviamente que no estamos hablando de un sujeto pasivo que tenga que tener ciertas características. O sea, que solamente los políticos podrían ser sujetos pasivos para que se considere la afectación. No, por cierto que la comunidad. Pero para ello, y por eso es que en su momento planteamos la diferencia de los atentados en Texas y los atentados en Las Vegas, porque en eso se visualizaba que sin perjuicio de que fueran atentados horrendos, de alta intensidad lesiva, aún así no se generaba afectación como sí lo produjo el otro hecho donde se atropellaron a 12 personas. ¿Y esto por qué? Porque el miedo de que el orden sucumba, que la estructura democrática en la cual supuestamente las personas se sienten confiadas pueda sucumbir, es el elemento subjetivo que está alojado en la noción de miedo. De eso se deriva, su señoría, y es por eso que escuela militar no puede tener esa calificación por dos razones. Una, porque como lo hemos señalado, el elemento estructural, o sea, el elemento organizativo, forma parte del tipo penal. Y acá esa circunstancia no ha estado acreditado. El Ministerio Público trajo un perito, Cristian Darville, que pretendió asociar unos comunicados de dudosa procedencia, los pretendió asociar a los imputados. Sin embargo, el mismo perito Cristian Darville señala que no existía posibilidad de hacer esa referencia. Es más, su señoría, el propio perito Cristian Darville, uno de los elementos que utiliza, uno de los pocos elementos objetivos que utiliza para llegar a sus conclusiones, es la base de datos de la Universidad de Maryland. Y resulta que la base de datos de la Universidad de Maryland no consideró los actos que se están sancionando en esta causa, pero sí otros en Grecia, Italia o España. Al menos al momento del análisis, esos hechos no estaban incorporados. Por tanto, el elemento organizativo, si consideramos que es un elemento del tipo, superando las críticas de que no se encuentra en la propia redacción, mismas críticas que, reitero, se hace al caso de estafa, donde tampoco sus elementos están dentro del tipo, pero sí los consideramos y lo derivamos de los presupuestos del bien jurídico, la misma situación sucede en este caso. El elemento organizativo es fundamental. De hecho, así lo recoge la querella de la Municipalidad de Las Condes. La discusión legislativa que actualmente se está dando, en donde se rechaza el terrorismo individual,
y las opiniones de Canso Meliá y Bascuñán a propósito del comentario a la jurisprudencia del caso Edward, que por razón de economía procesal no lo voy a repetir. El elemento, su señoría, en ese sentido, en relación a escuela militar, no se cumple el presupuesto del elemento subjetivo. No existe una desestabilización de los órganos del Estado. No existe una desestabilización del orden constitucional. No, el metro no dejó de funcionar. El comercio, como una expresión del orden público económico, tampoco se vio afectado. No existieron exigencias o demandas a la autoridad. No se generaron condiciones que afectaron la estructura o procesos normales del Estado. La gente no dejó de ir a votar. Uno de los elementos, su señoría, incluso de los cuales el Ministerio del Interior se hizo para los efectos de acreditar la finalidad terrorista, fue la cita a Ramón Ragüez Ibáñez. Sin embargo, los criterios igualmente pueden ser utilizados para, y de ello derivar que no se encuentra acreditada la finalidad terrorista. En primer término, el criterio de conocimiento mínimo propio de cualquier sujeto imputable, la verdad es que, su señoría, eso hace referencia a un criterio estándar de la teoría del delito. No nos sirve. Sin embargo, el criterio de transmisión previa de conocimiento sí podría ser igualmente visualizado si es que aquí, en este caso, se hubiesen encontrado, por ejemplo, en la casa de mi representado, un manual de cómo confeccionar la bomba o un manual de cómo confeccionar la pólvora. Ese criterio de transmisión previa de conocimiento no está. O, por ejemplo, que existiese link o descargas de estas famosas FRAI o células contra la venganza. Eso no existe, su señoría. Por otro lado, en cuanto a la exteriorización del propio conocimiento, la verdad es que ese criterio lo habríamos podido dar cumplido si es que se hubiesen encontrado panfletos y estos o reivindicaciones y estas hubiesen podido ser atribuidas a mi representado. En ese caso uno podría decir que existe una exteriorización propia del conocimiento, más lo que señaló el Ministerio del Interior, la expresión abajo el Estado policial, no deja de ser una mera frase utópica que no concreta la finalidad terrorista a la que alude la norma y que alude el autor. Por otro lado, su señoría, en cuanto al conocimiento situacional, y en este sentido el querellante lo ha vinculado al conocimiento del resultado lesivo, la verdad es que eso solamente vendría a concretizar uno de los criterios de concreción, más no nos sirve para poder diferenciar la finalidad terrorista y sobre todo el elemento subjetivo. Desde esa perspectiva, su señoría, reitero, el hecho de escuela militar no puede ser calificado como terrorista. Solamente podría haber sido calificado como terrorista si es que se hubiese evidenciado la existencia de una organización. Ciertamente que la defensa tenía prueba a ese respecto. Sin embargo, no estamos obligados a tener que desentrañar la verdad de lo que ocurrió ahí en escuela militar. No es esa nuestra obligación constitucional. Esa es la obligación del Ministerio Público. Aquí habían evidencias, aquí habían personas que tuvieron acceso a esas evidencias y que no formaron parte de la investigación. Aquí se ha hablado mucho de que supuestamente se desarrollaron todas las líneas de investigación y que incluso se descartó esa línea de investigación en relación a un sujeto que pertenecía al Frente Patriótico y que fue un dato que lo dio una persona de la UDI. Pero la verdad es que no vimos nada respecto de la información inicial de sujetos en un automóvil Corsa. No vimos nada de eso.
no estamos nosotros obligados a tener que demostrar la verdad de lo que ocurrió. A nosotros solamente nos interesa dejar en evidencia que la prueba rendida no es idónea para generar convicción en cuanto a participación. Lo que ocurrió en Escuela Militar es claro que existen lesiones graves, su señoría, y es claro que que por la propia conformación del artículo 12, número 3, es concurrente. Sin embargo, eso no deja de ser un ilícito del artículo 485 de daños y no deja de ser un ilícito del artículo 13 en relación al artículo 3, inciso segundo de la ley 17.798, al igual que en el caso de comisaría y al igual que en el caso de los dominicos. En el caso de los dominicos, lo que se advierte es la existencia de un delito de daño, la existencia de un delito de 6 delitos de lesiones y la existencia de un delito del artículo 13 en relación al artículo 3 de la ley 17.798. Lo mismo que en comisaría, salvo de las lesiones. Su señoría, nos parece que a este respecto, y ya para concluir, este juicio ha sido un largo juicio y lo señalamos en un inicio. Lo que aquí se falle va a tener consecuencias no solamente en este caso, va a haber consecuencias a futuro. El bien jurídico que pretende el Ministerio Público, orden público, paz, es un bien jurídico amplio. Todos los delitos adscribirían a ese bien jurídico. Si arribamos a eso, vamos a tener el peligro que el día de mañana movimientos sociales, reivindicaciones territoriales van a ser consideradas terrorismo. La incorporación del artículo 14D de la Ley de Control de Armas es un nuevo elemento para incorporar, que muy probablemente muy poca doctrina lo tiene incorporado. Por tanto, es función de la Judicatura reinterpretar nuevamente la ley de conductas terroristas sobre la base del bien jurídico que más aceptación doctrinal existe y con este nuevo elemento, artículo 14D, para así circunscribir el elemento subjetivo, superar las críticas y hacer realidad una de las premisas que Dálvora señalaba. Hay que tener cuidado, hay que limitar el terror que puede generar la sobreexpansión de la regulación terrorista. Nosotros estamos convencidos, su señoría, y desde esa perspectiva mantenemos nuestra solicitud de absolución respecto de los hechos de los dominicos, de los hechos de primera comisaría, del hecho de escuela militar y de la posesión de pólvora catalogada como hecho número 4. Eso es todo. Respecto al hecho 4, no hizo una precisión en cuanto a la calificación. Sí, magistrado. En cuanto al hecho 4, si bien mi alegación principal decía relación con la absolución en cuanto a participación, me parece que respecto de ese hecho, en cuanto a la calificación, no hay mayor cuestionamiento, no está calificado aquello como de una conducta terrorista, magistrado. Solamente que... Demanda civil también. Ya, y solamente... de agravante. Sí. En relación a la agravante... en relación a la ley al artículo 13, hacer presente que la modificación posterior a dicha normativa que impuso condenas mayores, obviamente que no debe ser aplicada principalmente por principio pro reo, se ha de aplicar la norma que existía vigente al año 2014. En relación a la circunstancia agravante, su señoría, que aparece invocada para el hecho de los dominicos y para el hecho de escuela militar, como nosotros hemos sostenido que las lesiones deben ser subsumidas dentro de la propia figura, para el caso de ser considerado terrorismo deben ser subsumidas,
en ese evento la agravante no debe aplicar. Para el caso de los dominicos, atendida la entidad de las lesiones, no parece que las mismas deriven de un medio estragoso, por tanto esa agravante no debería prosperar respecto de ese hecho. En cuanto a escuela militar, en ese caso no tenemos observación en cuanto a la entidad del medio, y en ese caso sí, sí podría, no tenemos cuestionamiento en torno a su configuración en ese evento, solo que, reitero, es solamente en el evento que no sea considerado terrorismo, toda vez que de lo contrario las lesiones leves menos graves se subsumirían. Y respecto civil. de la demanda civil, su señoría, había consideración a que hemos hecho alegaciones de absolución. Solicito que esta sea rechazada en todas sus partes, reiterando obviamente los mismos argumentos de absolución para como argumentos para que en definitiva se descarte el presupuesto fáctico sobre los cuales descansa la demanda civil. Sin perjuicio de todo lo que ha expresado el defensor señor Gómez, le solicitamos que se explaye en relación a la acusación particular formulada por la parte de la Universidad Católica y también de del homicidio frustrado de carácter terrorista y de las lesiones terroristas. El 2 número 1. Sí, pediría entonces lo mismo que se han solicitado por los otros colegas, 5 minutos principalmente revisarlo. Sí, no hay inconveniente, 5 minutos de receso.